de Timoteo capítulo 6. Hoy vamos a cerrar la serie de estudios en esta preciosa carta. Vivimos en un tiempo de relativismo. Relativismo significa que todo lo que es absoluto, todo lo que es algo que se pretende defender o creer, es visto como un vicio, una amenaza. Uno de los mayores problemas de la sociedad, el pluralismo, la aceptación, la construcción de ideas en un ambiente de una construcción de ideas y no de una directiva clara. Todo eso es visto como el ideal. Ahí es donde el mundo tiene que avanzar hacia esa dirección. Y tristemente, este mismo ambiente es el ambiente que se ha infiltrado en la vida del pueblo de Dios. Vivimos en un tiempo donde parece que no se puede ser confrontativo, donde el mandamiento más importante de la vida cristiana es no exponer a nadie, no confrontar a nadie, no defender algo y mostrar que otro está equivocado frente a eso. El valor más grande es las relaciones. Es la vida de comunión. No tanto lo que creemos, no tanto si esas relaciones están construidas sobre algo verdadero o no. Y la Biblia choca con nuestra cultura. Hemos estado estudiando este libro donde Pablo va a exhortar a un joven que está guiando a la iglesia en Éfeso a luchar. La palabra luchar, batalla, guerra, todo eso es lo que este mundo odia y aborrece. Pero hay batallas que son buenas batallas. Hay veces donde uno debe ponerse en pie y defender algo valioso. Y Timoteo tiene que hacer esto. Él tiene que proteger lo más valioso que existe. Él tiene que defender la verdad. La verdad no solamente en teoría, sino la práctica de la verdad. La sujeción a la verdad. Una vida que refleja la verdad en cada aspecto personal y colectivo de la vida de la iglesia. Timoteo tiene que corregir, reprender, exhortar. Tiene que evitar que personas hablen mentiras y tiene que ordenar situaciones que las falsas enseñanzas habían creado dentro de la vida de la iglesia en Éfeso. Esta es una carta personal, ya lo hemos estudiado. Pablo le escribe a su amado hijo en la fe, pero es también una carta que tiene la intención que toda la iglesia la lea y la escuche, porque este es el mensaje para todos. Tienen que entender cuál es la función de este hombre y tienen que vivir de acuerdo a su llamado como iglesia. Durante estos meses que hemos estudiado la carta, aprendimos muchísimo. Y ahora cerramos el último día, el último estudio, con la salutación final, con el cierre, la conclusión de esta carta. Y esta conclusión va a ser un resumen del punto crítico de esta carta. En esta conclusión, lo que Pablo va a hacer es martillar una vez más ese clavo. Es afirmar una vez más a Timoteo en su función y en su rol. Y esta función tiene que ver con proteger el tesoro de la verdad. Este es el título del mensaje de hoy. Protege el tesoro de la verdad. Si hacemos un recorrido por la carta donde hemos estado ya transitando, nos acordamos que en el capítulo 1, así es como empezó todo. Mirá en el capítulo 1 del versículo 3.
como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. La carta comenzó con ese tono y ese propósito. Esta carta es una exhortación a Timoteo a mantenerse en lo que Pablo le había delegado hacer, que es defender la verdad que había recibido. En el versículo 18, este mandamiento, hijo mío, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Timoteo, sos un soldado de Dios. Tenés que armarte con este pensamiento y salir a la batalla. Esta no es una batalla de la cual escapar. Esta no es de las batallas que hay que evitar. Esta es la batalla que hay que enfrentar. Es la batalla por la verdad. Por predicar la verdad, pero por vivir la verdad. Timoteo tiene que batallar también con la resistencia del corazón que no quiere vivir esa verdad en la práctica, y Timoteo tiene que lidiar con eso. Él es un soldado. En el versículo, mira el capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo, y acá está la lista de requisitos para un anciano, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar. De toda la lista de requisitos, el único requisito en cuanto a una capacidad o habilidad es este. Tiene que ser capaz de enseñar. Todo lo demás tiene que ver con el carácter. La única habilidad que tiene que tener un pastor, sí o sí, él tiene que poder enseñar. Porque esa es su función central. Él va a hacer muchas cosas, pero la enseñanza es el punto de partida para todo lo demás. Él es esencialmente un hombre llamado a defender la verdad y predicar la verdad. Y por eso es que él tiene que ser apto para enseñar. En el capítulo 4, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Timoteo, enseñar esto es lo que te va a evidenciar como un hombre fiel, como un buen ministro. Todo buen ministro es un hombre que puede pararse y hablar estas cosas y no dar su oído a lo demás. En el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En el capítulo 5, los ancianos que gobiernan ven sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los hombres que hay que sostener son los hombres que enseñan y predican. El versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Pelea la buena batalla de la fe, en el capítulo 6, versículo 12. En el versículo 13, mira, el capítulo 6, versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Este es el corazón de la carta. La función de Timoteo es enseñar la verdad y administrar la iglesia para que refleje esa verdad que él predica. Él tiene que modelarla con su vida y él tiene que corregir todas las distorsiones. Él tiene que tapar la boca a los falsos maestros que se están infiltrando. Él tiene que proteger
el tesoro de la verdad. Proteger la verdad es el corazón de la carta. El ministerio se puede resumir en proteger y comunicar la verdad. Algo que en este mundo y en nuestro tiempo no parece tan importante. Las iglesias buscan otras cosas sobre las cuales crecer y desarrollarse. Piensan que la clave para un ministerio exitoso está en sus programas, en sus edificios, en sus equipos, en su estilo. Y las iglesias buscan todas estas cosas por la incredulidad en cuanto a lo que la palabra de Dios claramente llamó a la iglesia a ser, la columna y el baluarte de la verdad. Lo que hace a una iglesia sólida, es su compromiso con la predicación y una vida que se acople y se ajuste a la verdad que está siendo predicada. Eso es lo que hace a una iglesia una gran iglesia. No la hace su tamaño. Una gran iglesia no lo es porque tiene muchas personas que asisten, o por la talla de esas personas, por lo famosa que sean, por lo rico que sean esas personas. Sino una gran iglesia lo es delante de Dios. Y Dios lo que nos llamó a hacer fue esta columna y el baluarte de la verdad. Y esto es una responsabilidad de todos. Claro que hay una responsabilidad muy especial en los líderes de la iglesia por conocer la verdad y predicarla con fidelidad. Pero todos somos responsables a la hora de escucharla, de abrazarla, creerla, vivirla, defenderla, enseñarla, lo que escuchamos, transmitirlo. Eso es la responsabilidad de toda la iglesia, no es responsabilidad de una sola persona. Eso es lo que el mundo más necesita. Y es justamente lo que no quiere escuchar y no quiere recibir. Eso es lo que va a despertar la persecución. Eso es lo que va a despertar la presión de nuestro entorno, más y más. Pero no podemos claudicar. Por eso Timoteo tiene que escuchar una vez más a Pablo llamarle a vivir de esta manera. Y al final de su carta él va a resumir todo con estas palabras. En el versículo 20 del capítulo 6 dice así: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Ahí notás en el versículo 20 cómo Pablo comienza con el tono que caracterizó esta carta, un tono muy afectivo. Esa expresión, oh Timoteo, tiene esa carga, ¿no?, del afecto de Pablo por este joven. Pero yo pienso que hay más que afecto solamente, porque Pablo está lejos. Pablo quisiera estar con Timoteo, no puede estar ahí. Él sabe lo difícil de esta tarea. Es difícil ahora y se va a poner peor después. Imagino esto, oh Timoteo. Está la carga de todo lo que Timoteo está enfrentando y va a enfrentar en el futuro. Y están estas palabras llenas de emoción para este joven, que Pablo lo va a enviar a esta misión o esta función. Oh Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. En el original el orden de las palabras está al revés. Lo que se te ha encomendado, guárdalo. Y arranca poniendo el énfasis sobre esto que Timoteo ha recibido. Y por eso en el título le puse el tesoro de la verdad. Porque acá todo el llamado de la última expresión se apoya sobre esta idea de hay algo que Timoteo recibió, que lo tiene que valorar. La expresión lo que se te ha encomendado da la idea de un depósito, como si fuese a ser un banco donde se guardó algo muy valioso. En varios textos, la idea de que se haya confiado, esta palabra aparece varias veces en su forma de verbo,
Y cuando aparece la palabra, a veces aparece con esta idea de que se le da algo muy valioso y se espera que se cuide eso, que se lo cuide bien y que se lo trate bien. Es más, esta palabra aparece varias veces con una connotación legal, dando a entender que esto valioso que se dio, hay que cuidarlo, y si no lo cuidan, va a haber consecuencias. A veces está la palabra usada en este sentido, de algo por lo que se va a pedir cuentas. Se espera fidelidad sobre eso. Por ejemplo, ahí en Lucas 12:48 se usa esta palabra, donde dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esta idea que si se le confió esto es algo que se está confiando que él va a cuidarlo. Y tiene que responder a esa confianza que se le dio, ¿no? Cuidándolo. Y esta es la palabra que está usando Pablo para hablarle a Timoteo de algo que se le dio a él. Algo muy valioso, algo que si no lo cuida va a haber consecuencias, algo que se le dio esperando de que él sea fiel en protegerlo. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué es lo que se le encomendó a Timoteo? Bueno, si miramos en otros contextos, en otros pasajes, vamos a ver, ahora en unos minutitos le voy a leer unos más, pero lo que se le encomendó a Timoteo es la verdad del Evangelio. Es la sana doctrina, es lo que Pablo transfirió y que Timoteo recibió y ahora tiene que guardarlo y después transferirlo a las próximas generaciones. Una de las verdades que aparecen en muchos pasajes en cuanto al ministerio es que el hombre de Dios, el ministro de Dios, es un administrador. Como administrador él recibió algo y él lo tiene que proteger, lo tiene que guardar y él va a rendir cuenta por esto que él recibió. Ahí, por ejemplo, en Tito 1 se usa esta idea porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. En 1 Corintios capítulo 4 se amplía un poquito más esta idea. Dice: así pues, ténganlo los hombres como servidores de Cristo y administradores, fíjate, de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahí en 1 Corintios la idea es esta. El hombre de Dios es alguien que recibió algo que un día va a rendir cuenta. ¿Qué es? Son los misterios de Dios. Es la verdad revelada por Dios. Lo que ningún hombre sabría por su propia imaginación, lo que las ciencias de este mundo no pueden lograr descubrir, pero que el hombre de Dios lo sabe porque Dios lo reveló en su palabra. Este hombre de Dios tiene eso como un tesoro. Él es un administrador y tiene que administrarlo bien. Un día va a rendir cuenta por esto. Tiene que ser hallado fiel. Esto es lo que hace a un buen pastor. Un buen pastor es un administrador fiel de los misterios de Dios. Como administrador, el hombre de Dios no es una persona que fabrica algo, sino que reparte algo. No es una persona que inventa algo, es una persona que recibió algo. Él es un administrador. No tiene que ver con la inteligencia, la capacidad, el genio de esta persona, sino que tiene que ver con la fidelidad de él en transferir lo que recibió. Él es un administrador. Entonces, de esto se está refiriendo Pablo. Vos recibiste algo, Timoteo. Recibiste la verdad y esto tenés que guardarlo. La palabra ahí guardar es la idea de cuidar. Aún a veces es la idea de custodiar. Por ejemplo, en Hechos 12:4 se usa que dice: y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel
entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, es la misma palabra, para que le custodiasen, y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. ¿Qué tienen que hacer estos soldados? Bueno, su vida depende de esto, ¿no? O sea, se te escape este preso y tu cabeza va a rodar. Tu función es, este preso no se tiene que escapar por ninguna razón. Hay 4 grupos de soldados, se turnan, cada uno en un lugar distinto, todos atentos a este preso que no se tiene que escapar. Lo tienen que custodiar. ¿Qué es lo que tiene que hacer Timoteo? Bueno, la idea es custodiar, guardar, proteger lo que se le encomendó, la verdad. Esta idea de proteger la verdad aparece en otros pasajes también. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Mira, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esto es lo que él tiene que proteger. Bueno, leímos el pasaje de 1 Timoteo 6, 13. Lo que le llama a Pablo es que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. La palabra que guardes es la misma. Que protejas el mandamiento. Lo que Dios ordenó, tenés que protegerlo. Ahí en el capítulo 1, cuando arrancamos toda la serie, veíamos a Pablo y lo que él entendía que había recibido en el versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ahí en Tito 1, también acá en las epístolas pastorales aparece esta misma idea. El versículo 9, dentro de los requisitos del pastor, ¿cómo evaluamos a un futuro pastor? Bueno, tiene que ser un hombre que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este es un hombre capaz de proteger, retener. No es un hombre que está deambulando en sus pensamientos, buscando crear algo atractivo para sobresalir. Este no es como los falsos maestros que quiere tener un lugar en el podio y ser tenido como un gran maestro, y por eso él va a estar tratando de fabricar alguna idea interesante que todos admiren. Él no está tratando de manipular a las personas. Él es un retenedor de la palabra fiel. ¿Para qué? Si eso está en su carácter, él va a poder enseñar con sana doctrina. Si él no tiene esta característica, si él no es una persona que tiene celo por proteger lo que se le encomienda, esta es una persona no apta para el ministerio, no importa la habilidad que él tenga. Si él no es un hombre que recibe, atesora y puede transferir. Es lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 también, donde Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, y la palabra encarga ahí es esta idea, se lo vas a entregar vos ahora, en sus manos se lo vas a poner. Y ahora le vas a dar a ellos el tesoro, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la razón por la que tenemos un centro de capacitación pastoral. Porque lo que anhelamos es ver hombres que prediquen y vivan la palabra de Dios fielmente, como dice nuestra declaración de visión. Y lo que hacemos es transferir la verdad que ellos van a defender y van a enseñar y van a mantenerse en medio de tiempos difíciles. Entonces, guarda lo que se te ha encomendado. Para poder mantenerse, Timoteo tiene que tener toda su atención en esa verdad que él recibió, y por lo tanto viene ahora el segundo concepto que va a mostrar en qué manera va a pasar esto, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Muchas veces Pablo le repitió esto a Timoteo. Hay un doble mandato. Para poder mantenerte fiel, vos tenés que pensar en algo positivo y algo negativo. Lo positivo es, tengo que abrazar la verdad. Lo negativo es, no tengo que prestar atención al error.
Muchas veces Pablo usa estas dos ideas juntas. Y, por ejemplo, miren el capítulo 1, versículo 3 y 4, ya leímos ese. Capítulo 1, versículo 4 al 7, 4-7, perdón. Capítulo 4, versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. El capítulo 6, fíjate del versículo 3 al 6, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Ahí en 2 de Tesalonicenses, mira, capítulo 3, versículo 14 y 15. 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él, para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. El celo por proteger la verdad lo que hace es cerrar mi oído y limitar mis relaciones con lo que no trae la verdad. Porque el error afecta. No hay error inofensivo. El error es una herramienta de Satanás que él usa para sus propósitos, para robar la vida del pueblo de Dios. Nosotros muchas veces vivimos de forma bastante ingenua, exponiéndonos innecesariamente al error. Todo el libro de 1 Timoteo es un llamado a marcar la línea claramente. Ahora, señalar el error, leíamos recién, no lo tengas como enemigo. Cuando vos ves el error, vos ves a los falsos maestros que están enseñando de forma contraria a la verdad. Vos tenés que marcar esa línea, pero no para tratarle como un enemigo. Esto tiene que ver con tu deseo de salvación para él. Un enemigo sería una persona que vos estás esperando su destrucción. Él no es un enemigo. Él es alguien por quien Cristo murió, como lo vimos en el estudio de la hora silenciosa. Aún esos falsos maestros fueron hombres que fueron comprados o rescatados. Fueron hombres por los que Cristo murió. No son enemigos. No son enemigos en ese sentido, pero sí son herramientas de nuestro enemigo. Y tenemos que identificarles. Son el peligro más grande para la iglesia. Así que hemos hablado ya de esto. La iglesia convive en medio de un mundo lleno de engaño. Y la iglesia tiene que crear discernimiento. La iglesia tiene que marcar líneas claras para que, como dice la expresión, es normal que un barco esté en el agua, pero no es normal que el agua esté adentro del barco. La iglesia está en medio de un mundo de engaño. Está en medio de un mundo de rebelión contra Dios. Eso está bien, es así. Lo que no es normal es que tratemos como parte de la iglesia lo que no es verdaderamente de la iglesia. Y por eso es que este texto señaladle. Esto es una falsa enseñanza. Fíjate cómo trata estas mentiras que están afectando la vida de la iglesia. A veces nosotros pensamos que las mentiras son mentiras principalmente agresivas. Son mentiras que tratan de confrontar, pero no necesariamente. Muchas de las mentiras no son agresivas, no se muestran así. Lo que piensan es, mira, vos podés ser un cristiano y creer esto también. Las mentiras se presentan de una forma muy sutil y por eso las dos expresiones que usa, fíjate, debe evitar las profanas. Y acá la idea de profana es algo que está desviando el camino de la verdad.
profanas pláticas sobre cosas vanas. Sobre cosas vanas. La idea de estas palabrerías tiene que ver más bien con cosas vacías de verdad. En el mundo donde hoy vivimos, hay un sistema que se cree sabio, que cree que la iglesia es la ingenua. Miran a los cristianos como los tontos que creen, por ejemplo, en una creación literal. Miran a los cristianos como los débiles que necesitan de mentiras, de cosas imaginarias, como los niños, para apoyar su confianza en algo que no existe. Miren a los cristianos como gente que no sabe cómo funciona el corazón de las personas. Los expertos, los verdaderos expertos, son los que van por el camino de la erudición de nuestro tiempo. Son los que van a las universidades y ellos tienen los títulos. Abren sus consultorios y ellos pueden aconsejar y decirle a la gente qué es lo que le está pasando y cómo revertir lo que le está pasando. Ellos han creado su propio sistema para validar sus ideas vanas, sus ideas huecas. Pero así las define, ¿no? Son cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. Lo que está explicando ahí Pablo es que se le dice esto, se dice que esto es ciencia, se dice que esto es conocimiento, pero este conocimiento es un pseudo conocimiento, es un conocimiento, un nombre falso que se le está dando. Es como llamar a algo por lo que no es. O sea, lo que el mundo llama ciencia no lo es verdaderamente. Es solamente ideas huecas y vanas. Pero que el sistema se ha encargado de comunicar ese falso título, ese falso nombre. Esta pseudociencia, justo Pablo usa ahí una palabra, la falsamente llamada ciencia, tal vez como un juego de palabras para hablar de lo que estaba pasando en aquel tiempo. En aquel tiempo había un grupo de personas que se conocían por esta palabra, la palabra ciencia. La palabra era gnosis, o los conocemos nosotros como los gnósticos. Los gnósticos, es la misma palabra que usa Pablo acá, los gnósticos son los que dicen saber. Los gnósticos del tiempo de Pablo eran personas que decían que la Biblia tiene cosas valiosas, pero no son la forma más profunda de conocimiento. Que ellos son los que manejan el conocimiento, y el conocimiento ellos lo tienen por otros caminos. Y este conocimiento ellos lo tienen como la base de su estatus. Y la salvación de ellos está basada en cuánto conocimiento ellos pueden obtener. Y en esa búsqueda de conocimiento y esa gloria del conocimiento, Pablo los está exponiendo acá, ellos están siguiendo un nombre falso. Esto no es conocimiento. Tienen mal puesto el nombre. Lo que nuestra iglesia necesita y el pueblo de Dios necesita es una convicción renovada sobre la defensa de la verdad en medio de un mundo que se burla y que tiene sus propias categorías para validar algo que no es verdad. Nosotros tenemos que defenderlo. Nosotros tenemos que confiar en la verdad. Una cosa, te digo, lo que necesitamos es responsabilidad de todos. Porque una cosa es que yo hable la verdad, pero lo que necesitamos es que cada uno de nosotros confíe en esa verdad, en un mundo de mentiras, y le dé más crédito a la palabra de Dios que la erudición de los hombres. Porque la erudición de los hombres es un espejismo. Mira estos pasajes. Romanos 1, versículo 22, habla de la degradación del hombre y usa esta expresión: profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es lo que ellos dicen de ellos mismos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Le voy a leer varios versículos de esta sección, porque mira cómo lo presenta esto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Lo que vos creés es algo que para el mundo es locura. No intentes hacerlo inteligente para ellos.
porque no se puede. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo no está diciendo que Dios tiene un lado insensato, pero está diciendo lo que el mundo señala como insensato en Dios. Es infinitamente más sabio que toda la sabiduría de este mundo. Por eso lo que el pueblo de Dios hace es escuchar la verdad de Dios, creerla y vivirla. Hablamos de las batallas que tenemos por delante. Hace algunas semanas decíamos, nuestra iglesia tiene posiciones bíblicas que van en contramano de todo lo que nos rodea. En cuanto a 1000 temas relacionados con la sexualidad, relacionado con la disciplina de los hijos, relacionado con el lugar de la mujer, relacionado con todos estos temas. Aún comparando y mirando a nuestro alrededor el mundo cristiano, llamado a sí mismo cristiano. Le habla de las batallas que peleamos por la interpretación bíblica. Lo que estamos defendiendo de que la Biblia significa una sola cosa. Significa solamente lo que dijo el autor y quiso decir el autor a su audiencia original. Y de ahí, ¿no es cierto?, todas las interpretaciones que sacuden los falsos sistemas de teología de nuestro tiempo. Eso es lo que Timoteo fue llamado a hacer. Dejar de oír las voces del mundo, mantenerse enfocado y guardar, proteger la verdad. Y hay una advertencia en el versículo 21. Y la advertencia es esta, la cual, esta falsamente llamada ciencia, uno podría decir, bueno, es inofensiva. ¿Qué daño puede hacer? La cual profesando algunos se desviaron de la fe. Acá Pablo está señalando a personas que en un momento dijeron, vamos a seguir a Cristo. Pero lo que pasó es que estas personas empezaron a dar su oído al engaño del mundo que les rodeaba. Y sin haberlo planeado, lo que empezó a pasar es que su corazón fue seducido, su mente fue confundida y ahora se desviaron, se apartaron. Y se apartaron de la fe. La fe acá se refiere a no solamente a tener fe. El mundo habla de la fe como algo bueno. Pero Pablo no está hablando de la fe como un sentimiento. El mundo piensa, bueno, es bueno tener fe. Pablo acá habla de la fe como todas las verdades que hemos abrazado. La fe como el conjunto de toda la verdad. No está hablando de el concepto de fe, sino a esta idea objetiva. Esta es la fe cristiana. Esta es la fe del pueblo de Dios. Y estas personas abandonaron la fe cristiana, abandonaron la fe del pueblo de Dios, siguiendo la mentira de este mundo. Y por eso Pablo termina con estas palabras que Timoteo necesita escuchar. Es un cierre muy corto. En la salutación final, Pablo no va a dar muchas palabras, pero hay una sola palabra que vale mucho. Y es la palabra que aparece ahí en esa última oración. La gracia sea contigo. Amén. La gracia sea contigo. ¿Qué es la gracia? Gracia significa el don no merecido de Dios. Timoteo está apoyado sobre esta gracia. Una gracia que comenzó antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios.
que se expresó en la vida de Timoteo, en todo su caminar, hasta ese día donde él está ahí parado. Timoteo tiene una gran responsabilidad. Timoteo está enfrentando peligros enormes. Y Pablo le recuerda, es la gracia la que te va a sostener. La misma gracia que te rescató de tu perdición y te trajo a la vida del pueblo de Dios, la misma gracia que te puso en la función donde estás, es la gracia que va a completar esa obra. Y este deseo de Pablo es lo que Timoteo necesita escuchar en este momento. En la oración no está el verbo sea, que aparece en el español, la gracia contigo. No está el verbo sea, porque la idea de Pablo no es desear algo que no está. Tal vez tendrían que estar incluidos todos los tiempos verbales. La gracia fue, es y será. La gracia contigo. Amén. La gracia contigo. Timoteo, donde vos te vas a apoyar es en la gracia. Vos servís a Dios. Él te llamó, Él te salvó. Ahora viví confiado en su poder y en su gracia que te va a sostener hasta el final. Bueno, tenemos muchas cosas para pensar. Déjame sugerirte algunas preguntas de reflexión. Primero, ¿por qué pensás que es tan importante no abandonar o diluir la verdad de la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál es tu parte en la defensa de la verdad? ¿Cómo honra un creyente la palabra de Dios? ¿Cómo proteges tu mente de las falsas enseñanzas? Así termina esta carta y este llamado de Pablo a Timoteo a la batalla. Vamos a orar y terminamos. Padre, necesitamos nosotros también, como Timoteo, el estímulo de esa palabra gracia. Porque muchas veces nuestro corazón parece tambalear. Nuestro corazón se confunde. A veces con cosas que nos influencian de nuestro entorno o cosas que salen de nuestro propio corazón. Muchas veces hay temor. Muchas veces somos tentados a claudicar, a negociar la verdad o abandonarla del todo. A pensar no es posible seguir adelante, a dudar de que sea verdad aquello que hemos seguido. Y Señor, cuánto necesitamos recordar esa palabra, la gracia con nosotros. La gracia que abrió nuestros ojos, la gracia que nos trajo hasta acá, la gracia que va a estar hasta el final, la gracia con nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar como iglesia este camino que claramente tú has marcado delante nuestro. Ayúdanos, Señor, a seguir fieles, a no buscar lo que es atractivo para el mundo o lo que alimenta nuestra carne, sino desear una sola cosa: ser buenos administradores de los misterios de Dios. Que lo que hemos recibido lo podamos proteger hasta el final. Ayúdanos, Señor, para que tú seas glorificado y que un día, cuando esta vida termine, seamos recibidos en la gloria y escuchemos las palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que esperamos. Ayúdanos por tu gracia a ser fieles. En el nombre de Jesús. Amén.